Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en este jueves 23 de septiembre del año 2021 con todos los temas de coyuntura nacional que usted debe de conocer. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de ese conflicto histórico, conflicto entre Nagualá y Santa Catarina y Ixtahuacán en Sololá, y también vamos a abordar temas que tienen que ver con gobernabilidad y temas de seguridad en el país. Pero antes vamos a saludar a Cristian Castillo, que como todos los jueves nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Interesante, desapercibido el discurso del presidente en Naciones Unidas. Años anteriores pasábamos atentos a ver qué iba a decir Jimmy Morales en Naciones Unidas. Fueron como 3 años en vilo, ¿verdad? Ahora el discurso fue pues, sin pena ni gloria. Bueno, regularmente creo yo que ha pasado muy opaco la presencia de presidentes en esos En foros, ese ¿no? O espacio. sea, Pero insisto, el presidente Morales despertaba muchas pasiones cada vez que iba a Naciones Unidas. No hay que olvidar también que en su momento Jimmy Morales tuvo un enfrentamiento directo con Antonio Guterres, que sigue siendo el secretario general de Naciones Unidas. pero fuera de eso, creo yo que, bueno, ¿qué otro presidente llegó en esta semana? Creo que estuvo Iván Duque. Estuvo Iván Duque en la apertura del... Bueno, Juan Orlando Hernández, que me pareció chistoso, se fue a quejar de que no es cierto nada de acusaciones de narcotráfico. O sea, Sí, es interesante. la ve venir Juan Orlando, siento yo, ¿verdad? Ya se le está acabando el periodo. Pero bueno, vamos a hablar entonces acerca de este tema, perdón, de un enfrentamiento de 48 horas entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nagualá, esto en Sololá, un histórico conflicto que ha dejado muertos, enfrentamientos, mesas de diálogo, intentos por tratar de resolver esto, pero no se llega a un buen término, y este enfrentamiento pues ha durado 48 horas en este contexto de esta semana, y la población no deja entrar a la fuerza pública de seguridad. Vamos a enlazarnos a esta hora con el doctor Francisco Jiménez, analista de IEPADES, y también con el coronel retirado Mario Mérida, experto en temas de seguridad, para hablar de este y otros temas que tienen que ver con la gobernabilidad y la seguridad en el país. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Muy buenas noches. Doctor Jiménez, ¿qué hace mal el Estado de Guatemala para que este tipo de temas no logren tener una solución de fondo? Se ha intentado hasta los estados de sitio en la zona, el desarme de la población. Han habido múltiples intentos de política pública, mesas de diálogo. ¿Qué sucede en espacios como este, que los hay en otras áreas del país, en San Marcos por problemas de acceso a un ojo de agua, por mojones en otras comunidades, protección inclusive a estructuras del crimen organizado en la parte nororiental? ¿Qué sucede? Que el país no logra garantizar la gobernanza y la gobernabilidad en territorios como estos. Bien, yo creo que en primer lugar hay que afirmar una cuestión que me parece importante, porque el tema de conflictividad o de conflictos sociales como el que estamos hablando es sumamente complejo. ¿Por qué estoy iniciando con esto? Porque creo que la primera cuestión que tenemos que decir es que la conflictividad y su expresión concreta en conflictos que se dan en determinados momentos son resultado de una serie de factores que son sumamente complejos, que son incluso, como en este caso, de orden histórico. Cuando digo histórico no me refiero a hace 10, 20 años, sino que creo que hasta podríamos decir que más de 100 años atrás en la historia. ¿Por qué menciono esto para responder a su pregunta? Porque no sé si vale responder que ha hecho mal el Estado, porque este es un problema de larga data. Yo creo que más que ha hecho mal el Estado es que lo que ha hecho no ha sido suficiente, y me explico. Yo creo que no ha sido suficiente porque usted señaló una serie de situaciones que se han dado, que van desde el establecimiento de mesas de encuentro y de diálogo hasta situaciones de excepcionalidad en cuando ha aumentado mucho la violencia y no pareciera que se resuelve.
Creo que el punto fundamental aquí es un tema que tiene que ver con conocer el origen. Yo no soy experto en ese tema en concreto, pero el conocer el origen y las decisiones que tienen que ir en torno a esa comprensión. Pero por otro lado, tiene que ver otro tema fundamental, que las mesas de diálogo no son suficientes si estas no efectivamente abordan los temas de los intereses puestos en conflicto. Yo creo que si los intereses puestos en conflicto son de carácter histórico, requieren de una metodología sumamente compleja. Yo no tengo la respuesta a esta situación, creo que nadie la tiene así en frío, pero solo quisiera concluir diciendo de que lo que sí tiene que hacer el Estado es precisamente mostrar presencia en todos los niveles, no solo la presencia para detener este tipo de violencias que ya se convierten en un problema de seguridad porque hay daños a terceros, y también hay un problema muy serio, sino que también paralelamente a esto, poner en marcha los mecanismos de diálogo que son fundamentales. Yo iniciaría el diálogo con esta perspectiva. Ahora bien, Coronel Mérida, precisamente si hablamos de diálogo en este histórico conflicto entre estas dos comunidades de Sololá, pues todos los gobiernos, al menos los 4 últimos gobiernos, han entablado mesas técnicas, mesas de diálogo. Ha participado la ANAM, han participado observadores de otras entidades. Se ha tratado de todas las formas, incluso recién iniciado el gobierno de Alejandro Yamatei, se designó al vicepresidente para que encabezara un plan de diálogo y pacificación y nada ha dado resultado. ¿Qué va a pasar entonces? Muchas gracias, Mario y licenciado Castillo, doctor Jiménez, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias. Yo creo, porque estoy convencido de que quizás el tema de cómo se ha enfocado y se ha buscado la solución ha sido equivocado, en el sentido de que se llega más, digamos, que a mediar en un conflicto entre partes, se llega a negociar directamente con los tomadores de decisiones. Cuando nombraron al vicepresidente para asistir ahí después de una revuelta similar a la que vimos hace un par de días, con las mismas características, prácticamente el gobierno, digamos, hipotecó al último en jerarquía, digamos, para solucionar ese problema. Y al final, pues, no se logró absolutamente nada por los hechos que estamos viendo anteriormente. El doctor Jiménez decía al principio del tema que es de carácter histórico. Y esa es precisamente la primera base, digamos, de enfocar el problema. Es decir, es de carácter estructural de 150 años, según los historiadores que ubican el problema, en 1871, cuando se dio las divisiones, digamos, por parte del gobierno de Rutino Barrios, igual se dieron otras divisiones en tiempo de Ibáñez. Es decir, aquí hay como un planteamiento, es decir, regresamos a resolver el problema de distribución municipal de hace 150 años, o planteamos ahora una fusión de los dos municipios que están en problemas para que al final entiendan, digamos, que es una sola comunidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque no son, digamos, personas de diferentes grupos o naciones, digamos, mayas, es decir, es las mismas personas con el mismo lenguaje, las mismas costumbres, la misma cultura. Y quizás hay que nombrar o contratar personas que profesionalmente vayan a mediar y que estas sean las que le pongan al gobierno, digamos, la parte que tiene que hacer y, por supuesto, la parte que tienen que hacer los líderes comunitarios. Y voy a terminar con esto, que es un problema que se ha estado viendo en el interior del país, que las autoridades ancestrales han sido desplazados por los cocodes. Y entonces los cocodes caen en un campo eminentemente político, y eso creo que es un punto que hay que investigar y determinar para facilitar la búsqueda de una solución. Ahora, Coronel Mérida,
El año pasado, el 30 de mayo, el presidente Alejandro Yamatei decretó estado de sitio en estos dos municipios, el cual fue ampliado a finales del mes de junio del año 2020. Los resultados dejaron en claro que hay un proceso la población está armada y hay enfrentamientos armados entre ambos municipios. El estado de sitio logró establecer una especie de estado de reducir las tensiones que habían llegado al confrontamiento armado. ¿Por qué no mantener una intervención, puesto que ahora que se reactiva el conflicto no dejan entrar a las autoridades del Estado? Creo que el problema ahí tiene que ver precisamente con quienes van a instalarse en esas comunidades. Es decir, no solo se trata de ir a disolver y a disuadir a las personas, digamos, de los enfrentamientos. Ahí hay que quedarse por lo menos unos 6 meses haciendo un trabajo de concientización donde las fuerzas de seguridad solo tienen más que resguardar el área y enviar a personas expertas en este tipo de temas. El problema es que la coerción funciona temporalmente y una vez se van, entonces vuelve nuevamente, y tal como usted lo menciona. Es decir, por las fotografías que hemos visto a través de los medios y la televisión, digamos, que se presenta visualmente, pues ellos están preparados para una confrontación mucho más fuerte en el futuro. Y eso es precisamente lo que hay que evitar, porque al final los heridos y los fallecidos pues terminan siendo responsabilidad del gobierno, de la falta de presencia, digamos, en esos lugares. Y por ejemplo, doctor Jiménez, ¿comparte usted la tesis del coronel Mario Mérida en que se pudiesen hacer, digamos, esfuerzos focalizados con cierta temporalidad para que pues se trate de menguar y luego, pero ya como decía el coronel Mérida, cuando se retiran las fuerzas de seguridad, pues puede volver el conflicto? Pero ¿comparte usted de que esta pudiese ser una estrategia que policía y el ejército llegasen al lugar para tratar de bajarle las aguas al conflicto? Bueno, en primer lugar, no creo que fue lo que dijo el coronel Mérida, de que la policía y el ejército participaran. Yo creo que, no sé, coronel, si entendí mal, pero precisamente es la posición totalmente, que a mí, si yo la interpreté adecuadamente, estaría totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema de las medidas coercitivas, tanto policiales como militares, como la opción, si no única, la opción fundamental para resolver estos problemas? Como señaló el coronel Mérida, es que son las medidas coercitivas, sobre todo aquellas medidas que son digamos, de limitación de derechos, porque eso es un estado de excepción, no pueden convertirse en una situación normal, porque es imposible que se convierta en una situación normal. Usted señaló anteriormente algo muy importante, y es el tema de que el estado de excepción pareciera que resolvió, pero solo generó tensiones. Es decir, las tensiones tienen el problema de que cuando no hay espacio de liberar energía de una tensión, cuando se libera la tensión es mucho más grave, y los elementos solo coercitivos y las estrategias solo de excepcionalidad y de limitación de derechos aparentemente tienen una situación efectiva en un momento determinado. Yo no lo descarto absolutamente, pero hay que llegar, digamos, a un análisis demasiado detallado, muy profundo, que no hay alternativa alguna. Yo creo que precisamente lo que decía el coronel Mérida, si es que lo entendí adecuadamente, creo de que sí es necesario, independientemente de la presencia o no, o militar o policial. Yo creo que en situaciones como las que están sucediendo, el Estado sí debe de tener, digamos, y para eso son las fuerzas de seguridad, debe precisamente tener una presencia que permita de alguna manera, digamos, controlar esos excesos de violencia que genera la tensión del conflicto. Pero per se esto no es una solución, es una herramienta preliminar para otras situaciones, que es poder sentar a la mesa precisamente a los actores involucrados. Y aquí hay un tema también que estoy de acuerdo. Perdón, sí. Doctor Jiménez, pero digamos, ¿cómo se hace o cómo le hacemos? Porque estamos viendo que hay armamento de grueso calibre, o sea,
ya la situación pasó de la mesa a, pues, la gente ahí ya es prácticamente morir o matarse, vivir o matarse. O sea, ¿cómo resolver un tema donde estamos viendo que ambos poblaciones tienen armas de grueso calibre? Bueno, este resultado, y tengo que decirlo desde una perspectiva distinta, este es el resultado de la ineficiencia de aplicar la ley de armas y municiones. Este es el resultado de no tener una política de desarme de la población. Este es el resultado de un descontrol que tiene el Estado sobre la circulación de armas de fuego, más allá del debate sobre el derecho o no a la aportación. Yo ese debate no lo discuto porque la Constitución lo garantiza, pero sí discuto precisamente esos controles. Empecemos con controlar las cosas y darle el nombre que tienen las cosas. Y aquí el tema no es solo el conflicto, aquí el tema es también que si hubiera un control de las armas por parte de los civiles adecuada, no existirían esas herramientas que generarían estos niveles de conflictividad. Ahora, ya que estamos metidos en el lío, ¿cómo hacemos? Uno de los puntos fundamentales en una situación donde hay este tipo de situaciones, hay que poner en práctica que el Estado ejerza lo que tiene que hacer, y es controlar la tenencia de armas en situaciones de esta naturaleza. Es decir, no se vale que el Estado no asuma su responsabilidad en este tema. Como repito, más allá de la discusión puramente constitucional, que esa creo que no vale aquí discutirla. El otro tema que me parece muy importante es que efectivamente, vuelvo a insistir, yo creo decir de que no deba de haber presencia de las Fuerzas Armadas excepcionales, que no implica necesariamente un estado de excepción para que tengan presencia. Hay suficientes normativas, hay suficientes política pública para que las fuerzas, tanto militares como de la fuerza civil, que es la Policía Nacional Civil, estén presentes ahí. Pero si eso no va acompañado digamos, de otras acciones que tienen que ver precisamente con el tema de diálogo. Y el diálogo aquí significa un tema importante, y es el tema de la credibilidad entre los liderazgos, la credibilidad de los actores estatales. Es decir, por eso digo que es un ejemplo, un tema complejo. Yo sí creo de que es necesario en una situación extraordinaria como esta, que el Estado tome una actitud fuerte, legal fuerte, no necesita de estado de excepción para hacerlo, pero digamos, yo creo que en eso coincidimos todos, de que no se trata también de que estén a la libre estos individuos con el armamento, porque ahí ponen en peligro, digamos, a personas que están, es decir, hay gente inocente que no están necesariamente en este nivel. Y aquí hay otro tema importante, y concluyo esta parte de lo que quisiera decir. Aquí es importante también que, y lo dijo, creo algo mencionó el coronel Mérida, no se trata de poner mesas de negociación, porque si hacemos mesas de negociación nos metemos a un lío donde el conflicto va a terminar con muertos de una manera, digamos, desastrosa para el país. Sentémonos y motivemos a sentar a los puntos de encuentro, a la búsqueda de salidas, no a la búsqueda de posicionamiento, no de quién va a ganar y quién va a perder en una negociación, porque si es así, esto puede llevarnos a una situación muy compleja. Repito, esto no solo es responsabilidad del Estado, obviamente, aquí el Estado es responsable porque la Constitución le mandata a ciertos aspectos en este sentido, sino que también hay una responsabilidad de las propias comunidades de asumir digamos, situaciones que no los lleven a la autodestrucción entre ellos. Coronel Mérida, y profundizando precisamente en el tema de la circulación de armas, YEPADES ha desde hace décadas insistido en que la circulación irregular de armas en la sociedad es lo que ha llevado en diferentes momentos de la historia reciente a picos de extremada violencia en la sociedad guatemalteca. En este caso en concreto estamos hablando de armas de grueso calibre. ¿Cómo se consiguen ese tipo de armas? ¿Hay posibilidad de tener trazabilidad de estas, de cómo ingresan al país? No es fácil tener acceso a parque, por ejemplo, de armas de grueso calibre. ¿Cómo se garantiza poder controlar este tipo de temas que, como ya bien el doctor Jiménez ha referido, está regulado por la Ley de Armas y Municiones? Gracias, licenciado Castillo. Y reitero, en relación a lo anterior, yo decía, no se descarta, digamos, como lo decía el doctor Jiménez, la presencia del Estado a través de las fuerzas públicas que están ahí. Pero debe de funcionar independientemente de eso. Todo un equipo de personas con experiencia y con formación en el tratamiento de conflictos. Nosotros
podemos hablar de la metodología de resolución de conflictos, digamos, el cabildeo, la negociación, la mediación y finalmente el arbitraje. Es decir, hay que educar a las personas acerca de eso. Lo segundo es que ese mismo equipo que se instala, que es un equipo multidisciplinario, también se encarga de la parte de determinar el origen de las armas. Porque una vez las armas se capturaron y se ubican los números de serie y se ven los registros, ya sea que pertenezcan al ejército o que pertenezcan a armas que fueron robadas o que bien representen armas que vinieron de Vietnam para el conflicto armado interno en Guatemala. Es decir, todavía hay mucho que investigar, digamos, y no simplemente buscar la solución política coyuntural a un problema que es de carácter estructural. Aquí hay otra cosa que es importante y lo escuchamos frecuentemente con el tema del reclamo, digamos, de la territorialidad por parte de las comunidades. Pero estamos viendo que los líderes de estas dos comunidades realmente no tienen el control ni la representación, porque serían las primeras personas que tendrían que asistir a una mesa, digamos, más que de diálogo, tal vez de conversación, porque al final, una vez el gobierno se sienta con un grupo de personas, pues se sienta a resolver ese problema, no a buscar con ellos la solución, sino que a resolver ese problema. Y el tema de las armas está plasmado, digamos, en la política de seguridad nacional 2012-2016, y era un eje que es reducir el armamentismo. Pero para eso, les guste o no les guste a la gente el tema de las leyes, hay que revisar la ley y hacerla un poco más estricta, porque hay formas, digamos, de evadir esos controles que hay con respecto a las armas ofensivas versus las defensivas. Ahora bien, doctor Jiménez, en medio de todo este histórico conflicto en estas dos regiones, ¿cree usted que pudiesen haber indicios de que aprovechando ese conflicto ya haya alguna estructura de crimen organizado incidiendo precisamente en ese territorio? Bueno, por lo que yo leo, veo, escucho y digamos, y la información que no es de primera mano que tengo porque no soy funcionario de Estado, tengo la impresión que todavía no a ese nivel como usted lo plantea. El punto aquí es, digamos, que esto es un tema muy digamos, ¿cómo decirlo? Que se nos escapa, digamos, que es muy difícil de identificar, porque efectivamente, digamos, uno puede encontrar personas que están involucradas en estos conflictos, que sus intereses están vinculados a agendas e intereses criminales. Esto puede suceder. Pero de ahí decir que una estructura criminal esté directamente manipulando el conflicto para una situación, por el momento, digamos, yo no lo afirmaría como una hipótesis, digamos, en este momento, pero siempre es una zona sumamente complicada también, es decir, siempre está presente esta hipótesis que no podemos perder de vista, pero lo que yo tengo al menos como evidencia no me hace o no me permite a mí decir esa afirmación. Vuelvo a repetir, eso no significa que puedan haber actores al interno de este conflicto que tengan vinculación de intereses con agendas criminales, pero esto no significa de que los grupos criminales tengan una incidencia en el conflicto como tal. Creo que esto es mucho, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, es mucho más complejo, porque es muy difícil de establecer incluso responsabilidades en este sentido, porque es una situación muy volátil, y que creo que también darle esa lectura puede ser, hay que tener mucho cuidado, en el sentido que hay que tener mucha evidencia que nos demuestre que sea así, porque si no se le puede dar un enfoque distinto que pueda generar más bien elementos que aumenten la conflictividad. Pero eso es lo que yo diría al respecto de su pregunta. Ahora, coronel, el Estado, que además de ser el que goza del monopolio legítimo de la violencia, debe utilizar ese monopolio para garantizar la vida. Siempre en conflictos como este hay población que queda en fuego cruzado, y ha habido ya muertes de menores en la zona, de mujeres, de personas desarmadas que quedan pues en medio del conflicto y ante fuego cruzado pueden hasta perder la vida. ¿Cómo el Estado debe responder a la pérdida de vidas humanas, que es su responsabilidad proteger?
Yo considero que aquí hay un tema de capacitación de la fuerza de intervención en esos lugares. Decir anteriormente, decía, bueno, la policía es la que presta un servicio y las Fuerzas Armadas están entrenadas para tomar por fuego y maniobra una posición o para defenderla de la misma forma. Sin embargo, también hay otras caracterizaciones que son importantes en este tema para reducir al máximo que un enfrentamiento entre pobladores armados y fuerzas de seguridad en general, pues puedan salir personas heridas o damnificadas, digamos, viviendas y otro tipo de edificios, digamos, de los lugares. Pero para eso, para reducir eso, hay que tener todo un proceso y déjeme decirle esto porque creo que es importante que la audiencia lo sepa. La respuesta cuando se dan este tipo de operativos es de carácter improvisado y reactivo. Es decir, lo primero que hay que hacer es afianzarse y relacionarse con personas del lugar que puedan servir de guías, que puedan asesorar por dónde, los lugares en donde se puede aposentar una fuerza y llegar también, digamos, como una misión más de represión que de disuasión y de retorno, digamos, a la paz que deben de tener esas comunidades. Sin embargo, en estos esfuerzos, digamos, que se hacen, se van perdiendo muchas veces la parte central. Y yo quería agregar algo, porque solo ampliando un poco lo que dijo el doctor Jiménez, no para corregir ni nada por el estilo, pero cuando se comienza a suponer que puedan estar vinculados con el narcotráfico, con alguno de los carteles que operan en la parte sur o que están en actividades, digamos, de criminalidad, entonces se va rompiendo esas posibilidades de entrar a este diálogo. Pero igual ocurre, digamos, cuando se etiqueta de alguna manera a estos grupos. Y dentro de lo que nosotros tratamos en algún día, desde la academia, por ejemplo, surge un concepto de clichés occidentalizados. Y me decía una persona abriendo ese lugar, mire, no hay clichés occidentalizados, o somos o no somos. Como no, tampoco hay indios ladinizados, simple y sencillamente son adjetivos, pero que a la larga, digamos, comienzan a alejar más la posibilidad de una relación. Es decir, primero hay que hacer contacto con las personas, sin una, más digamos que con una acción represiva, con una demostración de fuerza que pueda decirle a la gente, bueno, aquí lo mejor es hablar con los que vinieron y no enfrentarnos porque al final la vamos a perder. Ahora bien, doctor Jiménez, en el futuro mediano o corto, ¿qué solución plantearía usted tomando y partiendo de que ya todo lo que se ha aprobado no ha funcionado? Bueno, para serles honesto, yo no tendría una propuesta de solución porque, digamos, el tema es muy complejo. Lo que yo sí diría, no sé si será solución, pero sí de medidas urgentes, es efectivamente el que se articule una combinación y una estrategia integral que tiene que ver con el tema de seguridad propiamente dicho, el resguardo del territorio, la gobernabilidad en el sentido de la, digamos, del resguardo del respeto a las leyes y a las normas, es una parte, y que implica también fundamentalmente el resguardo a personas que, digamos, a la vida en términos generales. Y esto implica una serie de medidas de seguridad, y el coronel Mérida mencionó algunas, que van efectivamente de los temas represivos y otros temas que hay que escalonar y analizar. Pero digo integral en el sentido de que esta, que es una aparente solución coyuntural inmediata, puede significar y debe de significar precisamente inmediatamente que se articulen las instituciones que tienen la responsabilidad de la construcción y de la transformación de conflictos y de la resolución de conflictos. Porque si no, el riesgo que corremos siempre en esto es que vemos el tema solo como un problema de seguridad. En estos momentos es un problema de seguridad porque no podemos, digamos, decir que no lo es, pero no es exclusivamente un problema de seguridad, es un problema de carácter social, es un problema de carácter inclusive estructural, como decía el coronel Mérida, y hay que tener una visión integral. Yo es lo único que podría decir porque yo no tengo la receta para una cuestión que sería
digamos, muy irresponsable de mi parte dar una supuesta solución que no, que es muy difícil y quizás si pueda existir hay que construirla conjuntamente con la gente que maneja estos temas desde el Estado, que es también multidisciplinaria. Digamos, esto es demasiado complejo para decir que se puede resolver de una sola manera. Al menos esta es mi perspectiva. Doctor Jiménez, a partir de su experiencia como ministro de Gobernación, ¿qué papel debe jugar inteligencia policial en estos casos, teniendo en cuenta que es un área roja de violencia extrema y la presencia de Policía Nacional Civil es permanente en la zona? ¿Debe haber un plan específico de inteligencia policial para evitar llegar a los enfrentamientos armados y poder hacer una intervención oportuna previo a que se pierdan vidas de civiles que poseen armas de grueso calibre? Yo creo que sí es necesario el trabajo de la inteligencia en ese sentido. Esto no para resolver el problema del posible enfrentamiento, eso no lo resuelve la inteligencia, pero sí el poder tener una perspectiva de conocimiento del terreno en términos de las relaciones sociales, en términos de los niveles de, digamos, de riesgo y amenaza que puede significar esto. Y esto es un trabajo de inteligencia. No solo inteligencia operativa en el sentido de identificar grupos o de identificar probables situaciones de criminalidad directa, sino también una inteligencia estratégica que visualice el problema desde una perspectiva no solo policial, sino que mucho más amplia. De hecho, yo diría que este es un acontecimiento social que deben de coincidir, de hecho, que prácticamente según a nuestro marco de diseño institucional sobre la inteligencia, deben de coincidir en alguna medida al menos dos inteligencias: la inteligencia estratégica, que dé a conocer la situación social y económica y dé, digamos, conocimiento de la situación, y la inteligencia policial de carácter más concreto, más específico de conocimiento de la situación en el lugar, en sitio. Estos son elementos que le deben de permitir tanto a los quienes vayan a planificar un operativo policial o inclusive de presencia militar, para saber también en qué medida deben de estar preparados para que no haya una digamos, como decía Coronel Mérida, una situación de improvisación que genere más violencia, que esto siempre es un peligro. Es decir, no necesariamente hay una intencionalidad, pero puede surgir un momento de tensión de que las propias fuerzas de seguridad se vean envueltas en una situación bajo poco control. Y esto es posible planificarlo de una mejor manera teniendo el conocimiento del terreno y la situación. Pero por otro lado, es la inteligencia estratégica la que debe decirle al Estado: miren, aquí los problemas son de esta dimensión y la visión estratégica que se tiene sobre la situación es esta. Yo creo que más bien es una oportunidad para que se pongan en marcha efectivamente nuestro esquema institucional que está plasmado en la ley marco la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, donde está el Sistema Nacional de Inteligencia. Y es precisamente ese sistema el que debe responder, de dar información a los tomadores de decisiones. Aquí no se trata de la inteligencia de saber quién es quién y entonces quién tiene armas. Es parte del ejercicio, por supuesto, pero per se eso no resuelve el problema. En ese sentido, digamos, creo de que sí es una área de trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia. Ahora bien, Coronel Mérida, le planteo la misma pregunta que le hice al doctor Jiménez. Si usted tuviese que dar alguna sugerencia en cuanto al corto o mediano plazo para resolver esta situación, partiendo de que todo lo que se ha hecho no ha funcionado, ¿qué salida le daría usted a este conflicto? Bueno, yo inicialmente encargaría al Consejo Nacional de Seguridad Nacional a que conformara un equipo de personas expertas en el tema de la mediación, con conocimiento, digamos, de la historia del problema estructural que se tiene y que se mueva a ese lugar, digamos, para poder testear en el campo, hablar con la gente que está ahí y establecer, digamos, contacto con las personas que están liderando esto, porque el primer problema que hay que resolver es quiénes están liderando los movimientos de las dos comunidades. Eso es vital para poderse sentar con ellos. Y esto tengo entendido que cuando el vicepresidente me dio en esto,
pues logró hacerlo. El problema es que fue una solución eminentemente de carácter política y coyuntural que no resolvió el problema como lo estamos viendo hoy en día. Y creo también que hay dos planteamientos que tienen que hacerse a estas dos comunidades. Una es, si, dependiendo de lo que digan los expertos en leyes también, si hay que regresar a la estructura, digamos, a la división municipal que existía en 1871, o fusionar esas dos comunidades y hacer un solo municipio para reducir al máximo el problema. Porque se trata de una franja de terreno que no es significativo, es decir, no hay oro, no hay petróleo, no estamos hablando, digamos, de carencia o de necesidades, sino que de intereses en una franja, digamos, que es lo que está motivando esa confrontación. Doctor Jiménez, el tema ya está en una situación de escalabilidad de violencia. Se ha referido por parte de producción que no hay acceso de los cuerpos de seguridad al territorio. ¿Cuál es la acción inmediata que debe promover el Ministerio de Gobernación, el Estado en general, para poder intervenir en este momento en el conflicto y poder ir desescalando en la espiral de violencia que ya se ha desatado? Normalmente lo que se hace en estos casos es que uno, en primera instancia, uno supone de que aquí se necesita de una intervención directa que permita el ingreso de las fuerzas de seguridad, pero esto puede generar un elemento de escalonamiento de la situación, o sea, no se trata de ir y de imponerse porque esto puede generar más violencia. Lo que normalmente se hace en esto, que hay una serie de secuencias, digamos, para ir gradualmente a tomar las decisiones y la necesidad de intervención. En este caso, a pesar de que la situación es sumamente compleja, se requiere de que las fuerzas de seguridad se apoyen de fuerzas no necesariamente de seguridad que permitan un acercamiento con los liderazgos locales y que hagan ver la posibilidad de que esto disminuya la tensión en función del beneficio, no de los que son parte del conflicto directamente como podrían hacer algunos liderazgos, sino que verlo de manera general. Esto, digamos, es lo que va a permitir como primera situación evaluar la tensión y el nivel de respuesta que pueda establecerse. Me explico. Se hace siempre esto porque lo primero que se hace no es tomar las medidas más drásticas, que esto puede como primera instancia aumentar la violencia. Y esto, por eso es importante la información que se pueda tener sobre la situación interna, pero sí es necesario tener digamos, estos mecanismos. Yo personalmente creo que en todas estas situaciones que llevan precisamente a agudizar lo que lo solemos llamar la metodología o la lógica del posicionamiento, significa que yo del que estoy de un lado del conflicto, utilizo las herramientas más drásticas que tengo a mi disposición para poner en la mesa una situación que favorezca mi posición. Normalmente en estos conflictos no significa de que la primera situación de los que son parte del conflicto es el no retorno. Llegar a eso significa una situación demasiado extrema que yo no creo que sea este el caso. Y el no retorno significa aquí efectivamente destruyámonos entre nosotros, porque recuérdense que incluso el uso de las armas y el uso de la violencia extrema es una herramienta para este tipo de situaciones. Es decir, los que participan en estos conflictos no usan la violencia como un objetivo per se. Es una herramienta para posicionarse, para atravesar en una situación que favorezca su posición. No creo, vuelvo a repetir, que este sea el caso de que haya una situación de no retorno. Sobre esta cuestión que hay que analizar a detalle es que el Estado, porque es el que se está mandatado a esto, debe de entender cuáles son los elementos digamos, que pueden permitir un retorno para aligerar la tensión y trabajar sobre ellos. Creo que hay muchos que piden la participación inmediata de las fuerzas de seguridad porque obviamente aquí hay un problema, digamos, de resistencia a la autoridad. Yo creo que inclusive tiene lógica, tiene sentido y es incluso válido hacer esa solicitud, pero esta solo puede darse en una situación donde no haya ninguna solución, ninguna alternativa. Y termino concluyendo entonces a su pregunta. La primera etapa es entonces encontrar cuáles son los puntos que hay de encuentro donde puedan permitirse
al menos no un diálogo en el sentido más formal, pero al menos, como dijo el coronel Mérida, un espacio de encuentro, de charla que permita ir disminuyendo esa tensión. Creo que ese es el gran desafío que tiene el Estado. No, digamos, yo les deseo la mejor de las situaciones porque, digamos, no es una situación fácil para ningún funcionario, no solo de seguridad, no que de otros ámbitos, pero aquí lo que debe de prevalecer es la calma, porque no hay otra salida. De lo contrario, una escalonada sí nos puede llevar a una situación de no retorno y esto se resuelve solo con la destrucción del contrincante y esto nos llevaría a una situación de extremada violencia. Buen momento de hacer una pausa, 10 de la noche con 11 minutos. Vamos a volver para hablar de gobernabilidad y de seguridad, ya no en la región de Sololá, sino que a nivel país, un poco de la coyuntura nacional. Ya volvemos.